Bueno, ahí está. Bueno, entonces hoy lo que íbamos a hacer era ver las primeras octavas de la Andrómeda. Em, Está esta clase asincrónica en donde están como todas las cuestiones más introductorias, la fecha de composición, que es como muy cercana a la del poema de Filomena, la idea de que las dos fueron escritas para integrar esta miscelánea, que las dos están dedicadas a Leonor y que las dos son las dos fábulas mitológicas eh, integran este, que integran este volumen, ¿no? Lo importante es la ubicación estructural, bueno, eso también está en la clase introductoria, que una está como abriendo y la otra está como cerrando esta primera parte de la Filomena, en donde se dan cita la fábula mitológica de Filomena, esa segunda parte de la fábula tan rara, que es como un poema que sirve para la disputa, unas disputas de perspectiva con el aristotelismo, pero puestas en personajes metamorfoseados en pájaros. Después viene Las Fortunas de Diana, que es una de las 4 novelas que después la crítica separa y publica todas juntas como las novelas de Marcial Leonarda, en donde Lope lo que hace es también como postular una teoría de la narrativa corta, eh, que se, que se distancie de alguna manera de lo que es la narrativa breve cervantina. Después tenemos la descripción del espacio de La Tapada, que es el espacio de recreo de los duques de Braganza. Esa es otra poesía. Y cerrando entonces está después el poema de Andrómeda. Es decir, que las dos figuras mitológicas femeninas están como abriendo y cerrando esta primera parte. Las dos coinciden también en esto de la cronología y coinciden también en la dedicataria. Ahora, hay una serie de cosas en las cuales no coinciden, ¿sí? Una de las cosas en las que no coinciden es la estructura de cada una de ellas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la Filomena, mientras la Filomena estaba dividida, era un poema más extenso y estaba dividido en 3 cantos, la Andrómeda es un poema más breve, no está dividido y de alguna manera sigue un poco la estructura de la fábula de Polifemo y Galatea, ¿no? En términos de un poema así. La otra gran diferencia, o digo las otras dos grandes diferencias que viene una al lado de otra, es que si en la Filomena el protagonismo lo tenía Filomena, en este caso en la Andrómeda el protagonismo no lo tiene Andrómeda, sino que es una serie de sucesión de historias mitológicas que tienen como eje, que las vertebra a la figura de Perseo. Y en ese punto es que viene la otra diferencia, que es que mientras el relato de Filomena estaba acotado a una parte de las metamorfosis, la materia ovidiana que trabaja Lope en la Andrómeda está como dispersa por distintos libros de la metamorfosis, y lo que hace Lope es ordenarla y organizarla, le da como una ordenación cronológica. En cuanto a lo que sigue, o sea, más allá de esta modificación que hace en términos de ordenamiento, sigue siempre bastante de cerca la versión de Bustamante, ¿no? Yo les dejé la, la tesis de Campana y marcadas las páginas en donde está dedicada a la Andrómeda, y como hace con la Filomena, Campana también suma atrás en un apéndice la versión ovidiana y las versiones de Sánchez de Viana y de Bustamante. Generalidades, me parece que no muchas más. Em, Cualquier cosa las vamos reponiendo después en el recorrido del texto, pero más o menos las cuestiones generales son estas. Es el segundo poema que escribe Lope, y la otra cuestión es que es una materia que, eso está en la clase también, es una materia que no tuvo en España la misma fortuna que tuvo la materia de Filomena, pero sí, ay, perdón, pero sí es trabajada por Lope en bastantes ocasiones y en bastantes formatos. Entonces están dos sonetos, uno que está incluido en las rimas y otro que está incluido en la obra de teatro Los Palacios de Galiana,
Y después está la obra de teatro sobre Perseo y Andrómeda. O sea que se ve que es una materia que a Lope por algún lado le interesa recrear. Bueno, nosotros habíamos propuesto una estructura y la propuesta para hoy eran estas primeras 16 octavas, en donde sobre todo se relataba ¿cómo se dice? La prisión de Dánae, la metamorfosis de Júpiter en oro y el nacimiento de Perseo. O sea, la materia de estas 16 octavas sería esta. Vamos a detenernos de todas maneras en la primera de las octavas, que es la octava de la dedicatoria. En esta primera octava, o sea, acuérdense que en la Filomena las octavas ocupaban bastante más, ocupaban 5, perdón, la dedicatoria ocupaba 5 octavas, y después teníamos como esta especie de contaminación de voces que estaba presente todo el tiempo. En este caso no, tenemos una primera octava que la verdad que parece ser una octava que está como respetando todos los tópicos de la dedicatoria, ¿sí? Está como respetando esta especie de, bueno, la sumisión del poeta hacia su dedicataria, bueno, esto que mientras tiene que intentar cantar estas alabanzas y esto va a cantar otra cosa, pero a mí me parecen bastante interesantes estos dos últimos versos, en donde está haciendo la propositio del tema, en donde pone: oíd la bella Andrómeda que llora, perlas al mar desde una peña aurora. Fíjense que, bueno, en primer lugar tenemos la idea esta de la voz que canta, ¿no? Que es tópica de la dedicatoria, el poeta que canta, y a partir de esta idea de la presencia de un canto, es la idea de que la dedicataria escuche, ¿sí? Acuérdense la confusión esa que había: te oirá poeta a ti cantar llorando y Filomena a mí llorar cantando, es decir, esa confusión que había entre el canto, el llanto, la voz del poeta, la voz de Filomena, en la primera octava de Filomena. Y acá fíjense que está como respetando ese tópico, pero es interesante, o a mí me parece por lo menos interesante, que esta operación que le pide a Leonor en la Filomena, ¿se acuerdan que era esta idea de que cuando en esa tercera octava decía y la dulce prisión en hierros de oro haréis que estime, y de la verde selva a los palacios que aborrece vuelva, ¿no? Cuando le decía: no despreciéis de Filomena el llanto, y la dulce prisión en hierros de oro haréis que estime, y de la verde selva a los palacios que aborrece vuelva. O sea, en este pedido que le hacía el poeta a su dedicataria, venía como incluida de alguna manera la idea de la relativización del locus amoenus, que después va a cruzar todo el poema, ¿no? O sea, digo, una situación que tenía que ver con la coyuntura, con la situación contextual del poeta que quiere retornar al palacio y que va a encontrar en esta dedicataria una posibilidad para acceder al ámbito de la corte, pero por otro lado también estaba la idea esta de... está mandando un mensaje Noelia. Y por otro lado también estaba la idea esta de relativizar un poco el tópico del menosprecio de corte, la alabanza de aldea, este elogio a la vida, retirada, esta especie de trabajar desde el espacio de la pastoril, que se veía bastante relativizado a partir de que ese espacio iba a ser después el espacio de la violación y de la mutilación de Filomena. En este caso, a mí me parece interesante porque está pidiendo una operación similar a la dedicataria, es decir, está pidiendo una operación similar de comprensión de tópicos literarios, de trabajo de alguna manera metapoético, en términos de la idea de la metaforía petrarquista, ¿no? Entonces le está diciendo: oíd el llanto, ¿sí? Pero inmediatamente está
está introduciendo la idea de las perlas. Es decir, no está diciendo oíd cómo llora, oíd el llanto, oíd las lágrimas. No, le está diciendo oíd la bella Andrómeda que llora, perlas al mar desde una peña aurora. Entonces, digo, esta dedicataria va a ser la misma, que va a ser capaz de alguna manera de entender que en la dedicatoria de Filomena lo que está haciendo el poeta es tratando de relativizar la idea de el espacio de la pastoril, y en este caso lo que le está pidiendo el poeta también es que sea capaz de entender este tópico absolutamente fijado, absolutamente cristalizado, absolutamente ya, digo, sí, fijo, de la equiparación entre las lágrimas y las perlas. Y más aún, también le está pidiendo que entienda el trabajo que hay de relación entre el llanto y el canto, y que justamente va a ser eso lo que le está pidiendo que escuche, ¿no? Es decir, y en ese punto es que me parece que tenemos otra vez esta contaminación de voces entre la voz poética y la voz de aquella a quien se le está dando voz. Que tampoco la tiene, ¿no? Porque en esta dedicatoria la idea es como un poco la misma de Filomena, es decir, no tienen voz. ¿Qué se escucha? Se escucha una perla que cae al mar, ¿sí? Porque finalmente va a ser eso lo que se está escuchando. Entonces, lo que le está pidiendo o sugiriendo Lope a su dedicataria es que es capaz de entender esa codificación tan fuerte, ¿sí? Que está presente, y que vamos a ver si el poema la va a relativizar o no, del mismo modo eh, que lo hizo con el espacio pastoril en La Filomena. Se nos fue Noé, vamos a ver si vuelve, vamos a esperar un ratito a ver si vuelve. Se ve que se quedó sin internet, ¿no? Bueno, bajo. A ver. No, no parece. A ver si mandó algo Jimeno. No, nada. Había puesto en el chat que se le había congelado. Sí, había puesto, pero después no dice nada. No, no mandó a los grupos WhatsApp, no mandó. Bueno, sigamos entonces. Capaz que tuvo que reiniciar la máquina o algo así. Puede ser. Bueno, sigamos entonces. Em, el... Total, estamos grabando, así que no pasa nada. El... Inmediatamente después, ¿sí? Arranca directamente con la historia de Danae encerrada por su padre, o sea, sin ninguna mediatización, sin nada, lo cual también supone un lector familiarizado con estas historias, ¿no? Porque si está pidiendo, está en la propositio del tema, está diciendo que el tema va a ser el llanto de Andrómeda, o escuchar el llanto de Andrómeda, o el lamento de Andrómeda, e inmediatamente después arranca, ahí viene, arranca con una octava complicadísima, ¿sí? Complicadísima, en donde se va a poner a hablar de otras personas que no tienen nada que ver con la historia de Andrómeda. Entonces, fíjense que en la segunda octava lo que hace es presentar esa situación con estos personajes que van a protagonizar lo que sería como la primera historia mitológica, que tiene que ver con el origen y el nacimiento de Perseo, ¿no? Entonces, fíjense que, que viene esta descripción de la prisión de Danae, y fíjense el nivel de complejidad que tiene esta octava. Digo, ya desde las alteraciones sintácticas tan fuertes que hay, para decir que Acrisio es el padre de Danae, le pone el adjetivo celos, que va a ser como el sujeto de toda la octava, le pone el adjetivo paternos a celos, ¿sí? Y entonces después va a jugar con la construcción de un espacio que, bueno, que va a ser un espacio que si bien está, que si bien es un espacio oscuro, va a ser un espacio que va a estar caracterizado desde toda la serie
de palabras, ¿no? Tanto de sustantivos como de adjetivos que se están usando, va a ser un espacio que va a estar caracterizado por la luz, ¿sí? Porque fíjense que no está pensado, o sea, piensen, no sé, pensemos en la cueva de Polifemo, ¿sí? La cueva de Polifemo es una cueva en donde todo el tiempo se está exagerando y trabajando con el sentido de la oscuridad. En este caso, todo el tiempo se está trabajando con la idea de la luz, ¿no? Que eso me parece bien interesante porque, bueno, porque habría que pensar un poco por qué se está jugando con la idea de la luz de esa manera. O sea, la luz por todas partes defendían, ¿sí? Claro, la luz no entraba, pero la luz está como primera. Los altos cielos, los cristalinos velos, ¿sí? O sea, de alguna manera, si bien la luz está, no está, si bien se quiere resaltar la oscuridad, el trabajo que se hace es con todas palabras que nos están remitiendo a la idea de la luz. Así es como se construye entonces el lugar en donde está presa Danae. De alguna manera, esta prisión de Danae la podemos pensar estructuralmente de una manera parecida o paralela a después esta prisión de Andrómeda, ¿sí? Y lo que tendríamos que pensar después es, en el medio de estas dos historias, está la historia de otra mujer, que es la historia de Medusa. Entonces también tenemos que pensar cómo funciona esta especie de trilogía de historias femeninas, ¿no? Primero Danae, después Medusa y después Andrómeda. Es decir, tres mujeres, cómo están presentadas cada una de las tres. Digo que esa sería una linda lectura para hacer, ¿no? Pensar el eje de estas tres mujeres y pensar cómo están las tres prisioneras de algo y pensar cómo se describe cada uno de sus espacios, cada una de esas acciones en las cuales están presentes estas mujeres. Por ejemplo, en el caso de Danae, esto de la luz se corresponde con que tiene un protagonismo bastante importante el Sol, ¿no? El Sol tiene un protagonismo bastante importante que después, bueno, se va a corresponder con la presencia de Júpiter y con la metamorfosis de Júpiter en oro, ¿sí? Es decir, toda esta luminosidad me parece que tiende al relato de esta primera metamorfosis. En la tercera octava, fíjense que más o menos seguimos en esa misma línea, pero es como que se hace una especie de cosmovisión con toda la naturaleza, ¿no? Es decir, como la imposibilidad de la naturaleza de penetrar en esa torre, ¿sí? Si en la octava anterior la torre eh, estaba como impidiendo la llegada de la luz del cielo, de la luz solar, en este caso, fíjense que está como el sol, ¿sí? Que es capaz de entrar en todos los lugares, selvas y valles, o sea, una selva que uno puede pensar, la selva umbrosa de Filomena, el sol puede entrar, el valle puede penetrar hasta en el centro cristalino del mar, llegando al fondo en donde están las arenas de oro, adelantando también lo que va a ser la metamorfosis próxima de Júpiter. Y bueno, y no pudo en 1000 auroras, es decir, en 1000 atardeceres, no pudo entrar el sol a la torre, ¿sí? De donde presumió que dentro había o más ardiente sol o menos día. Y fíjense que acá es como está buenísimo esto, porque es como que cierra esta idea de por qué no la oscuridad en esta descripción, ¿sí? ¿Por qué no la oscuridad en esta descripción y por qué sí la oscuridad en el caso de Polifemo? Porque justamente es esto que dentro, presumió que dentro había o más ardiente sol o menos día. ¿Sí? Bien. Viene después el relato de cómo se prepara la metamorfosis de Júpiter a partir de una serie de entradas de personajes mitológicos como el Céfiro, la Fama, ¿sí? Y fíjense que después está muy buena, me pareció a mí, ¿no? La octava quinta y la octava sexta, que está muy buena porque es como el relato que hace el viento de lo que ve, ¿no? Entonces fíjense que dice, contóle, le cuenta lo que vio, ¿sí? Fíjense como la octava quinta, la sexta y la séptima, está como que le da la voz a partir de toda esta serie de verbos de introducción, que ve y todo, le da la voz al viento. ¿Y qué hace el viento? ¿Sí? El viento lo que hace es describirla a Danae, ¿sí? Describirla
de alguna manera siguiendo una vez más los códigos de la descripción del petrarquismo hacia la figura femenina, ¿no? Fíjense que en eso funciona de manera bastante similar a cómo funcionaban las descripciones de Filomena y de Progne en la Filomena, ¿no? Fíjense que dice que a las tinieblas con sus ojos daba, en más templada luz vista amorosa, es decir, tierna en sus labios, la purpúrea rosa, ¿sí? Y que a su dulce respirar mezclado, contó las perlas y tembló turbado, ¿sí? Fíjense que seguimos con todas estas imágenes bastante tópicas puestas en esta ocasión en boca del viento, que es el único que puede ver a Danae. Que vio por los sendales venturosos el pecho humilde y en sí mismo altivo, y en sostenidos orbes amorosos de amor elementar, fuego más vivo. O sea, acordémonos de ese soneto que cierra la Filomena y abre la Circe de la claridad. Espera que lo busco acá. Que tiene palabras bastante parecidas. La calidad elemental resiste, ¿sí? Que relata como acá. Perdón. Que es como un manifiesto de toda esta época de Lope, ¿no? Por eso lo repite, y acá, bueno, repite la palabra esta, amor elemental, fuego más vivo, y acá tenemos la calidad elemental resiste, mi amor que a la virtud celeste aspira, y en las mentes angélicas se mira, donde la idea del calor consiste, no ya como elemento del fuego viste, el alma cuyo vuelo al sol admira, que de inferiores mundos se retira, a donde el querubín ardiendo asiste, no puede elementar fuego abrazarme, la virtud celestial que vivifica, envidia el verme, a la suprema alzarme, que donde el fuego angélico me aplica, ¿cómo podrá mortal poder tocarme? Que eterno y fin contradicción implica. O sea, digo, tiene toda una serie de conceptos bastante cercanos a lo que es esta descripción, a lo que es esta parte, a lo que es esta figura medianamente inalcanzable de Danae. Bueno, los blancos brazos, tiernamente hermosos, con no sé qué del pie, que fue lascivo, ¿sí? Ahí fíjense que mete de alguna manera anticipando lo que va a pasar después. Hacia amoroso el céfiro se atreve, mas cierzo ya, pues respiraba en nieve. ¿Qué vio? Dijo después, y ahora fíjense que viene los cabellos, con mano y peine de marfil contaba, oro pasaba por los dientes y ellos agradecían ver que los doraba, ¿sí? O sea, otra vez, ¿no? El oro, la hebra de oro, el cabello. Dijo también que por los hombros bellos, la preciosa madeja dilatada, o sea, nos acordamos del cuadro de Venus o de la primavera, ¿sí? Que pudieran servirle de vestido al hacer el mundo allí recién nacido. O sea, fíjense que es una descripción como bastante tópica, siguiendo como todas las convenciones de la descripción de la mujer. Y esto está puesto en boca del viento, ¿no? Que es el único eh, que puede entrar y acceder a realizar ese retrato. Júpiter, que del viento oyó mayores, que la fama, las gracias de la bella, Danae reclusa, despreciando amores, por los oídos comenzó a querella. Bueno, acá viene como el relato de la metamorfosis, viene cómo Júpiter se transforma en oro, siguiendo de alguna manera, ¿no? toda la línea de luminosidad que venía antes, y finalmente viene como esta, en la octava 9 y la 10 viene como esta especie de reconocimiento de que tiene que ser un ser divino, y entonces, bueno, como deja de lado todo tipo de resistencia y se introduce entonces la figura del amor y ya, listo, rindió toda la fuerza a los sentidos del imperio del alma desasidos. Es decir, en ningún momento está planteado esto como una violación, como un forzamiento ni nada, sino que bueno, hay como un aceptamiento, una aceptación de Danae a esta presencia que viene, que entiende que tiene que ser una presencia divina, porque justamente está ella puesta en el lugar este de
la imposibilidad para acceder. Y después viene algo que ya conocemos, ¿sí? que ya nos encontramos bastante en Filomena, y que en este caso no va a... ¿Para qué hice un lío? No hice nada. Que en este caso no va a ser no va a estar tan presente en tantos lugares de la historia como sí estaba en Filomena, que son estas digresiones de este yo poético que generaliza, que pone como máximas, que hay reflexiones más de tipo moral, reflexiones más generales, que opina sobre la historia desde un lugar medio de afuera. Y acá tenemos, bueno, como en toda esta tópica bastante remanida sobre el oro, ¿no? Sobre el oro como causa de todo. Y fíjense que en este caso es interesante porque fíjense que arma una oposición que es oro-arte, ¿sí? O sea, digo, es interesante porque está como reformulando de alguna manera lo que sería la oposición naturaleza-arte en términos de arte-oro, como que el arte no puede construir el oro, pero por otro lado también está, de alguna manera me parece, que está presente la idea de cómo se relaciona el arte con el oro, es decir, cómo se relaciona la creación con lo económico, y digo, es un problema que en esta época sabemos que está dando vueltas, ¿no? En la obra de Lope, entonces bueno, me parece que está bueno pensarlo también desde ese punto. Eso lo tenemos en la octava 12 y en la octava 13, ¿sí? La 12 empieza como de una manera un poco más poética, aludiendo a una suerte de tradición como más mitológica, de conocimiento, y la 13 ya es como más anclada, ¿no? Más como situada en una realidad cuando dice hay oro poderoso fundamento de la guerra, la paz, la monarquía, de la amistad y del amor sustento. Es decir, está como más en términos de entenderla de alguna manera más contextualizada, como les decía yo recién. Y finalmente viene entonces el resultado de esto, que es que la concepción de Perseo, ¿sí? El dios a un tiempo y el traidor Deseo huyeron juntos, aunque allí quedaron porque naciese de este amor Perseo, y viene como la acción del padre, ¿sí? Que no está, fíjense que no está del todo convencido de que la nube realmente no está convencido de la metamorfosis, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente después viene el nacimiento de Perseo. La octava esta del nacimiento de Perseo es como re interesante porque está como también plagada de alusiones mitológicas. Es decir, me parece que lo que tiene este poema también, que eso lo vamos a poder ir delimitando y viendo a lo largo del recorrido que vamos a hacer, que por el propio modo de estar pensada la materia, que es como una concatenación de historias mitológicas, trae como una presencia mucho más fuerte de la mitología, ¿sí? Trae una presencia mucho más fuerte de la mitología que lo que la traía Filomena, que, insisto, se circunscribía tal vez solo a la historia de Filomena, y como que todas las presencias mitológicas que había tenían que ver con relatos, no sé si se acuerdan, ¿sí? Con estos relatos que Tereo le hacía a Filomena de estos amores fatales, estos amores no correspondidos, estos amores correspondidos, pero eran todas historias mitológicas que estaban puestas como al servicio de la historia principal. En este caso es como que la mitología está como instaurándose un espacio mitológico, ¿no? Un espacio mitológico bastante más, con un espesor bastante más interesante que el espacio mitológico que se planteaba en Filomena. Y acá me parece que en este nacimiento de Perseo está como bien claro esto, ¿no? Bueno, no perdamos de vista que está naciendo como el hijo de Júpiter. Entonces fíjense que está asistiendo Lucina, ¿sí? Bueno, que competía con los rayos de Apolo, que Narciso se marchitó, que Adonis
no tuvo la envidia de las flores. Es decir, fíjense que son un montón de elementos que se acumulan en una sola octava para referir el nacimiento mitológico de Perseo y para reforzar la idea de la belleza de este recién nacido que va como a, de alguna manera, va a, ¿cómo se dice? A aliviar, no, atenuar, atenuar el enojo de Acricio. ¿Sí? Hasta acá es el recorrido de estas 16 octavas, es un poco esta idea que me parece que está como tirando estos elementos, que está tirando como estas líneas que me parece que después se van a poder ir recogiendo. A mí lo que me parece interesante es esto que es, insisto, ¿no? Como, así como un resumen de lo que se puede trabajar en estas 16 octavas, mirando y pensando en lo que va a ser después el recorrido por el resto de la fábula. Me parece interesante esto de ya desde el primer momento meterle a la dedicataria la posibilidad, la capacidad, la idea de que, bueno, que acá el tópico a entender o a deconstruir o a reemplazar es la idea de todas estas fórmulas, por decirlo de alguna manera, estas fórmulas del petrarquismo. Entonces no es oír mi canto y del llanto, y esto no es oír cómo llora perlas, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que es interesante la instauración del espacio y me parece que acá de alguna manera todavía no se está planteando tan claro, pero lo vamos a ver después, que el espacio que va a predominar a lo largo de toda la fábula va a ser el espacio marítimo, es decir, si en el caso de Filomena la idea era, digo, el problema estaba en las verdes selvas, de ahí también esta operación que le pedía a Leonor de llevarla de vuelta al palacio. En este caso el mar se va a instalar como el espacio principal y también se va a instalar como un espacio principal bastante relativizado. Es decir, podemos pensar en las églogas que tienen como espacio principal no el campo, sino el mar o un espacio de agua, digo, esto que son las piscatorias, ¿no? Las que tienen como predominio estos espacios. Bueno, podemos pensar que acá hay como un tener en cuenta la centralidad del espacio marítimo, a ver, por las mismas características de las aventuras que va a tener Perseo, ¿no? Entonces, eso está bueno. Otra de las cosas que me parece que está buena es pensar esto en términos de luminosidad, pero porque se está también planteando como una especie de cosmovisión bastante más luminosa, que en este caso, bueno, tiene que ver con la metamorfosis que viene de Júpiter en oro, pero en general tiene que ver, me parece, con esa especie de recorrido que hace Perseo por todo el orbe, y entonces es un recorrido que va como marcando también la posibilidad de la coexistencia de los cuatro elementos, ¿no? Que acá se queda claro desde el principio, ¿no? Son esos cuatro lugares en donde nadie puede, en donde el sol puede entrar, ¿sí? Pero no puede entrar a la torre de Dana. Y fíjense, el aire, el mar, las selvas, es decir, puede entrar por todos esos lados, pero no puede entrar a la torre, y me parece que eso está marcando también otra vez, ¿no? Esta especie de un mundo acotado eh, que trae también como digo, tal vez como último eje para pensar, un mundo acotado que es un mundo construido desde como un espacio mitológico, ¿no? Un espacio mitológico en el cual van a estar como todo el tiempo interactuando todo este montón de personajes mitológicos. O sea, fíjense que vamos a tener todo acá, vamos a tener a Medusa, vamos a tener al monte Atlas, vamos a tener a las musas, vamos a tener el Pegaso, vamos a tener la fuente Castalia, vamos a tener gran cantidad de historias, ¿sí? Vamos a tener gran cantidad de historias, y esto que creo que también está en la clase, si bien no tenemos una metamorfosis, no es el relato de una metamorfosis, pero vamos a tener un par de metamorfosis ahí también presentes y dando vueltas. Entonces, bueno, todo esto me parece que son todas como líneas importantes para ir pensando y delineando un itinerario de lectura para el poema todo, ¿no? Bueno, y la otra cosa, a ver un poco también qué pasa con las descripciones femeninas. Esto que les decía al principio, que me parece bien interesante esto de pensar la figura de Danae, la figura de Medusa, la figura de Andrómeda, pensar un poco cómo están presentadas las tres figuras,
y por qué no pensarlas en contraste o en relación con la figura de Filomena, y pensando también que son los dos poemas dedicados a una dedicataria mujer, y pensando también que están como abriendo y cerrando esta primera parte, y inmediatamente después va a venir la parte central de la Filomena, que es la parte que tiene que ver con las epístolas, que es una parte en donde las relaciones son relaciones, todas relaciones masculinas, ¿no? Entonces me parece que son todos elementos que nos pueden, desde el poema, tal vez nos pueden aclarar cuestiones más generales de todo el volumen. Bueno, en principio era esto más o menos lo que yo había visto acá. No sé si vieron algunas otras cosas. ¿No? Nada. No, solamente con respecto a la unión de Danae y Júpiter, a mí me parece que la descripción, si bien no era como una violación, era bastante ambigua, y después hay una parte, cuando, creo que es en la octava, ya en las últimas octavas, que habla del padre, que dice, aunque forzada, como que ahí explica un poco que no fue por su voluntad, si bien, no sé, me pareció ambiguo, como que no que se va enamorando, pero al principio teme, después Sí. como que va. En realidad lo que hay es como una especie de aceptación porque se entiende que es como un ser superior, ¿no? Porque es como un dios. Y, y esto de Claro, forzado, sí. No en una parte dice aunque forzada, creo que en una de las últimas 5 de 16, porque dice, la ya no casta ninfa, aunque forzada, vivió quejosa sí, del rigor la paterno. O sea, llano ya cuando casta está hablando ninfa. del padre, Sí, claro, ya no casta aunque forzada, sí, claro, pero sí. claro, Y la como que, otra parte también, tal vez acá, ¿no? El dios a un tiempo y el traidor deseo huyeron juntos. Tal vez ahí es el otro lugar donde queda medio como una ambigüedad, ¿no? sí, en una parte dice que anima muchas veces a la culpa a tener anticipada la Sí, disculpa, como sí, que mientras la está violando, lo que está perdonando, me pareció medio raro. sí, Pero sí, como ambiguo. sí, 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 además viste que le pone como comparación mitológica a la historia de Psique y ujú, Cupido. claro, Mm, sí, También medio que tiene eso porque ella no sabe quién es, pero sí que no sabe quién es, pero quiere saber y no le desagrada el amante. Así que, digamos, hay como, me parece a mí una suerte de guiño ahí también, al ponerla, digamos, no es una de las tantas heroínas forzadas o, digamos, que están como en una situación en claro. la que para nada quieren estar. Claro, yo lo que pensaba un poco también, que después me olvidé de decirlo, que también está un poco la idea esta de esto de, bueno, guardar a la mujer hasta, hasta, hasta cuánto se puede, ¿no? Que esa idea Bueno, también sí. está. Claro que acá la metamorfosis ayuda, pero también está eso. Pero sí es cierto que está bueno, son unas octavas un poco ambiguas tal vez. O sea, yo me refería a que Ujú. no era la violación de Filomena, ¿no? No era esto de, No, no, claro. pero sí. Bueno, viste que, a ver, no sé, en algunas clases del seminario por ahí hablábamos de las series pictóricas y Sí, justamente las que en la clase me tienen, parece que están los cuadros, ¿no?
No sé si en esta, creo que es en la de... En la de Andrómeda, ¿eh? Mira que yo puse un montón, va, los tenía todos No, anotados. está bien, para vos pusiste los cuadros de Andrómeda. Sí. Pero yo me iba a referir a la de... Porque me parece que estaban... que los comentamos en una clase, pero que era de la Circe, porque era, no sé si no era cuando Circe lo pasea a Ulises por el palacio y le muestra Ah, sí, pinturas, sí, sí, sí. y Y que esos están, comentamos, pero no me bueno, acuerdo. la serie pictórica de esas metamorfosis de dioses para estar con beldades humanas, que está la de Danae, y que son, viste, como tienen ese componente así, porque está, como te acordás que hablábamos de la del Leda y el cisne, que era como Sí. bastante Mm. así, eh, como erótica, ¿no? Y la de Danae también, o sea, está Danae así como esperando la Sí, lluvia de ya me oro. acuerdo. Sí, 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 claro. Sí, sí. Que ahí está esa interpretación de alguna manera, ¿no? Que no es lo mismo que algunas otras, como la de Filomena y algunas otras más que ahora no me vienen a la mente, pero seguro que hay que son sumamente violentas. Inclusive la de la Claro. misma Medusa. La de Medusa, sí, sí, yo pensaba en Medusa, claro. Mm, sí, sí. Em, claro, pero por otro lado también están todas estas octavas en donde habla del oro, entonces es como, bueno, es Sí, como medio imposible resistirse, ¿no? claro. Porque el oro es como que todo lo puede. Sí. Eso está mucho en la comedia también. En la comedia aparece así, Sí. y lo dirá el gracioso o... Sí, me parece que lo dicen todos en Ah, algún punto, porque en el primer acto, que es donde se desarrolla esta historia, digamos, el primer acto es más o menos hasta que Danae llega con el bebé a lo de Polidetes, sí, lo lo dicen las guardas digamos, o los que son los hombres porque en realidad Crisio nunca piensa, no es, digamos, hay un personaje elegido para ser, que es el que la cortejaba o el que aspiraba a casarse con Danae, que es el que inmediatamente es culpado por Acricio, y él mismo dice, ¿no? Que seguramente el oro sobornó el oro que les dio fulano, ahora no me acuerdo quién es el ah, personaje, seguramente sobornó a las guardas y con oro y bueno, y eso. claro. Y después sí, algún gracioso lo dirá también, pero sí, porque no me acuerdo ahora en qué ocasiones más, pero es como recurrente, aparece, digamos, en toda la comedia, no solo en esta primera parte. Claro, acá aparece acá y ya. Este, sí. Ujú. Ahí cuando dice hijo del sol, ¿ahí a quién se refiere? ¿Al oro? ¿Como Sí. hijo del sol? ¿Sí? Ay, te fuiste. Sí, cuando dice hijo Porque de la torre, si de la primera, torre fuiste llave sí, por dicho, sí, decirlo. Sí, está bien, porque la primera vez que lo leí pensé que podía ser Júpiter, pero dice, ¿por qué es hijo no, del no, sol? Y no. ahora que están hablando del oro, dije, debe Sí, ser sí, hidrógeno. sí. No, se Ahí lo refiere al entendí. oro. Sí, 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 sí. Sí. Em, sí. Y hay como también ahí velado, también mete un poco el tópico contra las navegaciones, ¿no? Encarcelando el viento en Pardolino, o sea, refiriéndose a las velas de los barcos, hallaste por los Ciudades cielos. portátiles, sí. Claro, ciudades portátiles hiciste, como los barcos. Bueno, está como toda la tópica esta anti, anti oro, anti, así como esta tópica medio satírica. Pero bueno, acá lo junta con esta otra cosa. Así que bueno. ¿Algo más? No, yo voy a tener que ir levantando porque me van a poner el candado acá. Bueno, Voy a entonces ir lo que hago es mando por mail la próxima selección y si alguien se la canta bien y si no, nada. Y la próxima fecha, o sea, hay como un consenso para jueves a la mañana, pero bueno, vemos, si no, nos volvemos a reunir el 16 y después vamos arreglando. Eso lo vemos un poco sobre,
sobre la marcha, si les parece. ¿Sí? Bueno, ¿No? ¿Y vos querías decir algo? ¿Escuchaste todo? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, listo. Bueno, quedamos así. Sí, toda la segunda parte escuché todo. Bueno, Pero la primera parte congelada y no escuché nada, así que después de ver la grabación. bueno, pero Después está salí, volví a grabada. entrar, Está pero grabada. toda la parte de las octavas la escuché. Bueno, listo. Bueno, quedamos así entonces. Yo voy mandando por mail y vemos también cuándo volvemos a juntarnos y qué octavas hacemos la selección. Porque en realidad acá la otra secuencia se cortaría en la octava 24, pero es medio poco 8 octavas nomás. claro. A no ser que combinemos para un jueves, que entonces si no vamos a estar, vamos a hacer poquitos, hacemos esas 8 solas. Bueno, eso lo voy viendo yo ahora en el transcurso de estos días, si les parece. ¿Está? Bueno, quedamos así entonces. Voy a dejar de grabar. Ah, no, dejar de compartir. Ah, no, dejar de grabar. Acá. Ah, acá.